Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 4 y en esta oportunidad le vamos a hablar sobre el tema número 16. Mis compañeros son Kevin García, Ariadna Berríos y mi persona Rosa Rivera. Este tema se trata sobre el derecho de asilo, convenciones americanas, esclavitud, trata y narcotráfico. Empezaré definiendo lo que es el asilo. El asilo es una institución de protección internacional mediante el cual un Estado ampara a una persona cuya vida, integridad y libertad están corriendo peligro en su país de origen, casi siempre por motivos políticos. Tipos de asilo. Asilo territorial. Es el que se concede dentro de las fronteras de un Estado. El individuo ya se encuentra en el territorio de ese Estado que le brinda protección. Asilo diplomático. Se otorga en lugares que gozan de inmunidad diplomática, como embajadas, navíos de guerra, campamentos militares, cuando el individuo aún no ha podido salir de su país. Fundamento jurídico. Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho de buscar asilo y de disfrutar de él en cualquier país. Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 22, numeral 7. Establece el derecho de buscar y pedir asilo en territorio extranjero, en caso de ser perseguido por delitos políticos o comunes conexos con los políticos. Su enfoque humanista. El asilo no debe ser visto como un acto de enemistad entre Estados, sino que debe ser visto como un gesto de salvar la vida de una persona. Existe un principio de no devolución. Esto quiere decir que el Estado receptor tiene prohibido devolver a la persona a un lugar donde su vida corre peligro. Instrumentos claves del asilo. Convención sobre el asilo diplomático, Caracas, 1954. Establece que el asilo otorgado en embajadas, navíos de guerra y campamentos militares debe ser respetado por el Estado territorial. Convención sobre el asilo territorial, Caracas, 1954. Regula el derecho de que los estados admitan en su territorio a quienes crean conveniente sin que otros estados puedan reclamar. También establece que la libertad de expresión no es causa de extradición. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José, 1969. En su artículo 22, numeral 7, eleva el asilo a derecho humano, permitiendo a toda persona recibir y buscar asilo. Tenemos instrumentos universales. En la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 14, reconoce el derecho de asilo frente a la persecución. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo 1967. Son los instrumentos que definen quién es un refugiado y establecen el principio de no devolución. Aportes. Podemos ver un aporte importante por parte de Manuel Sierra. Este autor es un clásico para entender que el asilo es una facultad del Estado. César Sepúlveda dice que el asilo es una institución humanitaria. En su obra, Derecho Internacional, define al asilo no solo como una figura política, sino como una institución de carácter humanitaria. Para ejemplificar, analizamos el caso de Raúl Haya de la Torre. En 1949, Raúl de la Haya busca asilo en la Embajada de Colombia. Este era un perseguido por el gobierno militar de Perú. Colombia le otorgó el asilo, pero Perú le negó el salvoconducto para poder salir del país, alegando que de la Haya no era un perseguido político, sino que él era un delincuente común. La disputa jurídica. Perú no quería dejarlo salir porque ellos alegaban que de la Haya no era un perseguido político, sino que era un delincuente común. La calificación. ¿Quién decide si era un perseguido político o era un criminal común? La Convención de Caracas, 1954, nació justo después de este conflicto, para aclarar que el Estado que otorga el asilo es quien califica el delito. Perú decía que no había ningún peligro inminente para la vida de la Haya. Aunque el CIJ tuvo una sentencia compleja, el caso duró 5 años, donde la Haya tuvo que vivir refugiado todo ese tiempo en la embajada. Este caso impulsó que la Convención de Caracas de 1954 dejara claro que el país asilante es quien califica el delito. Se demostró que sin la figura del asilo, el líder hubiera sido encarcelado o ejecutado sin el debido proceso, validando el fin humanitario de la institución. Podemos concluir que el derecho de asilo se erige como un pilar fundamental
en la protección de la vida y la libertad humana, ofreciendo un refugio seguro para aquellos que huyen de la persecución y la violencia. Buenos días, mi nombre es García Guerrero Cabina Alejandro y hoy les voy a hablar sobre la esclavitud. Se dice que históricamente la esclavitud se consideraba una forma de muerte jurídica, donde un individuo deja de ser sujeto de derecho para ser un objeto. Para entenderlo mejor, vamos a la base fundamental de la Convención de las Américas sobre los Derechos Humanos, la cual establecía en su artículo 6 que nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre y a la trata de esclavos y a la trata de mujeres. Todas estas formas estaban prohibidas y se consideran algo se puede decir que algo muy estricto pues en ese tiempo, cuando se propuso este artículo. También vamos a hablar sobre lo que son los puntos claves del sistema interamericano. Entonces, muy bien, ahora veremos lo que son los puntos claves del sistema interamericano. Entre el primero está la prohibición absoluta. ¿Qué significaba esto? Esto significaba que era una norma imperativa del derecho internacional que no admitía un acuerdo en contrario y obliga a todos los estados, e incluso si no han firmado, un trato en específico. También está lo que es la extinción del concepto, ya que en el sistema interamericano no solo prohíbe la esclavitud clásica, o sea, la propiedad sobre una persona, sino también las prácticas que se definían como eso también, como una esclavitud, que sería la servidumbre, la trata de personas y los trabajos forzados. Muy bien, ahorita vamos a ver lo que es el enfoque humanista en el derecho internacional público. Desde una perspectiva humana, por lo menos nosotros, como lo vemos, podemos decir que aquí lo que se busca, se puede decir que es proteger el derecho entre los estados. O sea, es fácil pensar antes como la esclavitud era como algo del pasado, o sea, que las cadenas, los barcos, los azotes, los malos tratos y todo eso. Pero hoy en día se busca y se enfoca más que todo en la esclavitud moderna. O sea, en el grupo debe entender que lo que se debe proteger hoy en día, que sería el trabajo por deuda, la explotación extrema y la retención de documentos, que eso se ve hoy en día muy mucho lo que puede ser México y Estados Unidos. Para terminar con esto, vamos a decir que la esclavitud, la cosificación del ser humano, es decir, tratar a una persona como una cosa y no como un ser con derechos. ¿Y qué es lo que se encarga el derecho internacional público? Ya que este existe, ¿para qué? Para precisamente esto, para que nadie vuelva a ser tratado como una cosa. Muchas gracias. La trata de seres humanos es considerada una de las violaciones más graves a los derechos humanos. El Protocolo de Palermo del año 2000, principal instrumento internacional, la define como la captación, transporte, traslado o recepción de personas mediante el uso de la fuerza, el fraude, el engaño o el abuso de poder, con fines de explotación. Existen varias modalidades: la explotación sexual, la servidumbre por deudas, el matrimonio forzado y hasta la extracción de órganos. Un dato clave que debemos recordar es que el consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se han utilizado estos métodos ilícitos. Y en el caso de niños, niñas y adolescentes, ni siquiera se requiere demostrar violencia o engaño, automáticamente se configura el delito. Para hacerlo más concreto, analicemos un caso real. En febrero del 2025, el FBI desmanteló en Nashville, Estados Unidos, una red de trata operada por el Tren de Aragua. Esta banda identificaba a mujeres jóvenes y vulnerables de Venezuela, las transportaba ilegalmente y las obligaba a ejercer la prostitución para pagar una deuda inventada bajo constante amenaza. Este caso demuestra cómo el crimen organizado se aprovecha de la crisis migratoria para explotar a las personas. Ahora bien, ¿qué relación tiene esto con el narcotráfico? La respuesta es que convergen. El narcotráfico es el comercio ilícito que abarca el cultivo, la fabricación, la distribución y la venta de drogas prohibidas. Según la UNODC, aproximadamente 316 millones de personas consumieron drogas en 2023, lo que alimenta un mercado global enorme. Por eso hay que tener en cuenta 3 tratados internacionales fundamentales para combatirlo, los cuales son la Convención Única de 1961 sobre Estupefacciones, el Convenio sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971 y la Convención de 1988 contra el tráfico ilícito. En Venezuela, la normativa vigente es la Ley Orgánica de Drogas del 2010. Esta ley tiene un enfoque dual. Despenaliza el consumo personal estableciendo dosis máximas, 2 gramos de cocaína y 20 gramos de marihuana. Pero penaliza severamente el tráfico con penas de 15 a 30 años de prisión. Además, establece la imprescriptibilidad de estos delitos y la confiscación de bienes.
Y aquí viene el punto de conexión más importante. Las mismas rutas que usan los migrantes para huir de las persecuciones son explotadas por redes de narcotráfico para mover sus cargamentos. Los mismos grupos criminales que trafican con drogas son los que dirigen redes de trata para explotar personas vulnerables. El caso de Tren de Aragua, que mencioné antes, es paradigmático. Esta organización no solo opera en el tráfico de estupefacciones y lavado de dinero, sino que también comete extorsión y trata de personas con fines de explotación sexual. Es un ejemplo perfecto de cómo la trata y el narcotráfico son dos caras de una misma moneda criminal. Ahora, ¿qué conexión existe entre estos tratados de narcotráfico y el derecho al asilo? La encontramos en la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo, que excluye expresamente de la protección internacional a cualquier persona que haya cometido un delito grave como el narcotráfico o la trata de personas, incluso si ese delito fue cometido por presión de un grupo criminal. Es decir, que si un inmigrante fue forzado a transportar drogas, no podrá acceder al asilo. Esto crea una paradoja humanitaria que profundiza en la vulnerabilidad de los migrantes.